Bien, ahora a continuación, después de haber abordado todo lo que es respecto a límites, pues ahora lo que tenemos es lo siguiente, que es la definición de una derivada. Van a saber lo que es derivar y qué trata y qué significa eso de derivar o para qué sirve. Primeramente, la derivada pues es uno de los conceptos más importantes en matemática y es el resultado de un límite. Es el resultado que se da de un límite y cómo se representa la pendiente de la recta tangente de cualquier gráfica de la función en un punto dado. En pocas palabras, con un lenguaje más sencillo, es como las funciones se transforman en otras, pero bajo ciertos lineamientos y reglas, en donde se ven conceptos primeramente como los de límite, una aproximación y un juego que hay entre los puntos de una gráfica en una función. Vamos a ver esto un poquito más claro, ¿verdad? Un poquito más claro para comprender cómo se trabaja con estos tipos de temas que se aplica bastante a lo que es la ingeniería. Y tenemos que ahorita les voy a mostrar una gráfica cualquiera. Nosotros sabemos que hay distintos tipos de gráficas, distintos tipos de funciones. Entonces, si nosotros tenemos una función cualquiera, como en esta figura 1.2 que les estoy presentando acá, que si ustedes se fijan en esa curva, en la curva que tenemos aquí, parece como una parte de una parábola, ¿verdad? Que si esto se extiende para acá, sería prácticamente toda una parábola completa. Pero ahorita solamente el dibujo solo nos enfoca en esta parte de la parábola. Entonces, esta parábola ya sabemos que es un conjunto de puntos, que hay varios puntos en ellos y que fusionados todos hace que se forme la curva, ¿verdad? Bueno, pues entonces decimos aquí que la gráfica, esta figura muestra la gráfica de una función. Si tomamos dos puntos, el punto P y el punto Q, si tomamos estos dos puntos de la gráfica y trazamos una línea recta que una de esos dos puntos, esa línea recta tiene una pendiente. Pero sabemos también de antemano sabemos que cualquier punto, digamos el punto P, un punto cualquiera tiene coordenadas en X y tiene coordenadas en Y. Igual que el otro punto, el punto Q, tiene coordenada en X y tiene coordenada en Y. Entonces, obviamente que la cantidad que aparece aquí no es la misma que aparezca acá. Esta va a ser menor y aquella va a ser pues, un poco más grande. Igual en este aspecto, esta Y con el valor de esta Y va a ser un poco más grande. Pero eso es debido a qué? Debido a que hay una distancia, obviamente, que hay de este punto a este punto. Hay una distancia. Entonces, si ustedes pueden fijarse acá, en el dibujo se aprecia que note bien que aparecen letras, variables A, H, y esas montón de cosas. Se los voy a especificar un poco más clarito. Lo que pasa es que está simulándose como que aquí hay una distancia H, digamos una distancia H cualquiera. Le podemos poner cualquier otra letra, la verdad es que pudimos haberle colocado cualquier otra letra, pero vamos a tomarlo como un H de distancia. ¿Y qué pasa? Que A más esta longitud H sería llegar a este otro punto, ¿verdad? Entonces por eso aquí aparece A más H. Igual en esta parte de acá, ¿verdad? Aquí aparece F de A. ¿Por qué? Porque si aquí es A, entonces para Y sería f de a, es decir, introducir el valor de la x en la función del ejercicio. ¿Qué es lo que ustedes hacían cuando graficaban funciones lineales, funciones cuadráticas? Recuerdan que se hacía una tablita de valores. Cuando ustedes hacían una tablita de valores, ¿qué es lo que hacían? Tenían los valores estrictos de x. ¿Y qué hacían con esos valores para llenar las y? Esos valores los introducían en dónde? En las x del ejercicio. Entonces por eso esa y es llamada f de x, ¿verdad? Que es lo mismo, y puede ser f de x. Por eso le tienen aquí que si el x tiene el valor de a, entonces y tiene el valor f de a. Si x vale a más h, entonces su coordenada en y va a ser f de a más h, porque se está introduciendo el valor que tenga x en la función del ejercicio, el de la gráfica, que sería en este caso. ¿Ok? Bueno, entonces, dado eso que ahorita acabo de explicar, vamos a borrar todo eso.
Dado eso que acabo de explicar, dijimos que tenemos el punto P y el punto Q. Si nosotros tenemos el punto P y el punto Q, y nosotros trazamos una línea recta entre ellos dos, como que no existe esta curva, sino que una línea recta. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esa línea recta, al tener dos puntos, nosotros podemos calcular lo que es la pendiente de la recta. El tema pendiente de una recta se ve en noveno. Como lo menciono aquí, entonces la pendiente de la recta PQ, ¿cuál sería? Pues sería recordar primeramente cuál era esa fórmula de la pendiente. Que les hago un recordatorio. ¿Con qué letra se representaba la pendiente? ¿Lo recuerdan? Creo que no. Con la letra M. Y la fórmula es esa que les acabo ahorita de presentar, ¿verdad? La fórmula de la pendiente. Sé que al verla ahora sí les trajo algo a la memoria. Si no, hay que vitaminarse. Ok, entonces, esta es la fórmula. ¿Y esa fórmula qué necesitaba usted tener para poder introducirlo en estos datos? Necesitaba tener y sub 2 y y sub 1, que vienen siendo las coordenadas de la parte y de los dos puntos. Y abajo es la resta de las partes de las x, que viene siendo las coordenadas de las x de los dos puntos. Entonces, si nosotros hacemos esa sustitución, ¿quién es y sub 2? ¿Quién es y sub 1? ¿Quién es x sub 2? ¿Y quién es x sub 1? Pues podemos decir que el punto P, si el punto P es el primero, porque aquí dice claramente recta PQ, entonces quiere decir que este A sería x sub 1. Por lo tanto, este f de A sería y sub 1. Este A más B sería x sub 2. Y este f de A más H sería y sub 2. Si hacemos esta sustitución en esa fórmula de la pendiente, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Como pueden ver, ahí ya se hicieron las sustituciones. Y sub 2 es f de A más H, como ya les había dicho acá, menos y sub 1, que es f de A. Y abajo pues sería x sub 2, que es A más H, menos x sub 1, que ya sabemos que es A. Ahí está. Ahora lo siguiente sería pues que si ustedes se fijan en la parte de arriba, obviamente no tenemos que trabajar nada porque todavía está entre paréntesis y con variables. Hasta que nosotros tenemos ya los numeritos y un ejercicio realmente dado, podríamos deshacernos un poquito de esto. Pero en la parte de abajo, si se fijan, sí podemos hacer algo. Esa A con la otra A prácticamente se pueden eliminar y solo nos quedaría en la parte de abajo. Pues, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría de esta forma. Nos quedaría solamente la H en la parte de abajo, y en la parte de arriba pues no podría hacerse ningún tipo de cambio. Ahora, imaginemos que hay un punto Q en medio, un punto Q, pero ese punto Q, como pueden verlo aquí, está tocando no a una recta PQ, sino que está tocando a la función, a la gráfica que aparece ahí, que es la curva. ¿Qué pasa si ese punto Q se acerca a P? Digamos que este punto Q está aquí en medio ahorita. Como pueden ver, la línea punteada está por acá. Entonces, si está aquí en medio, prácticamente sería, si ya dijimos que todo esto es H, estaría, digamos, a la mitad de H, ¿verdad? Estaría más o menos a la mitad de H, un medio de H sería la distancia entre esa parte de X con lo que está al principio. Pero ¿qué pasaría con esa Q a medida que se quiera acercar más a P? ¿Qué va a pasar con esta distancia? Se va haciendo más corta, se va haciendo más pequeña. Entonces por eso aquí aclara, si el punto Q se acerca a P, entonces la pendiente de la recta, que es esta, este puntito se acerca acá, la pendiente de esa recta que teníamos acá, prácticamente se va a acercar a la pendiente de una recta que sea tangente a la gráfica. Si alguien no lo recuerda, la palabra tangente es una recta que toca solo un punto de la circunferencia o de una curva, ¿verdad? Eso es tangente. Una recta que solo toca un puntito de la circunferencia o de una curva cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que pasaría, la pendiente se acercaría a la pendiente de una recta que está tocando sutilmente solo en un punto a la gráfica dada. Entonces, voy a borrar ahí para que no se vea ese desorden. Entonces, ¿qué pasaría
ya viéndolo como una fórmula. H, como pueden ver ahí, el límite de H cuando tiende a 0. Porque al acercarse a este punto aquí, ¿qué va a pasar con esta distancia H? La H que teníamos aquí ya se va a hacer tan pequeña y se va a encoger tan pequeño que va a tender a 0. Entonces el límite de H cuando tiende a 0 de esa pendiente, que por cierto ya sabemos cuál era, la copiaríamos aquí mismo, ¿ven? Entonces el límite de H cuando tiende a 0 de la función de la pendiente, de la función pendiente de esa curva, de esa gráfica cualquiera. Ahora, ya poniéndolo como un concepto más oficial, sea f de x una función cualquiera, porque sabemos que hay una infinidad de funciones, lineal, cuadrática, cúbica, radical, valor absoluto, racional, funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, etc. Entonces, sea f de x una función cualquiera, cuando exista un límite, entonces su derivada se va a presentar de esa forma. ¿Ok? Pueden ver que aquí hay algo nuevo para ustedes. Esto que está aquí. Eso que está ahí significa derivada. Entonces, si usted quiere calcular la derivada de una función cualquiera, usted tendría que aplicar esa formulita. F con una comilla arriba y una X. Porque véanlo bien, eso es una comilla pequeña que está ahí. F de esa comilla pequeña que está ahí se lee F' de X. ¿Ok? F' de X. O derivada de X. De la función. ¿Ok? Entonces, hay otras formas también como se puede denotar la derivada de una función. Cómo llamarla, cómo nombrarla. Pues ahí tenemos, que ya les presenté una, ¿verdad? Pero aquí hay otra forma. Por ejemplo, solo escribir una y con un apóstrofe arriba también significa derivada de la función. Y también la otra forma es esta. Esa también está representando la derivada de una función, solo que ahí especifica que se le dice derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Entonces, esas son las diferentes maneras como uno puede decir, estoy calculando la derivada. ¿Cómo puede usted decir derivada? Con este símbolo o este de acá. La derivada de una función cualquiera. Pero ahorita nosotros, si nos dicen, calcule la derivada utilizando la definición de la derivada, bueno, entonces usted tiene que utilizar esta formulita. Que con eso respecta al tema de esta semana, ¿verdad? Utilizar esta fórmula para encontrar la derivada de una función cualquiera. ¿Ok? Bien, entonces, dado esto, pasemos a un ejemplo para entender cómo se trabaja con esta definición. Aquí les doy un ejercicio, como pueden ver, sea f de x igual a x a la 2. Ese es el ejercicio. El ejercicio es x a la 2, la función. Encuentre la derivada, pero usando la definición que les acabo de decir. O como quien dice, encuentre f de prima de x, ¿verdad? Que también se pudo haber dicho de esa manera. Muy bien, entonces, primer paso, recordemos cuál es la fórmula. Sería esa. Esa es la fórmula de la definición de la derivada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primeramente, esta parte de aquí. Esa parte de ahí, lo que me está diciendo es que esto que está aquí, h más x más h, se va a introducir en la x que traiga el ejercicio. Ahí se va a introducir. Entonces, como el ejercicio es x a la 2, entonces lo que me está diciendo aquí es que yo en la x del ejercicio introduzca eso que está entre paréntesis. Si el ejercicio hubiera venido así, entonces en cada una de esas x que ahí voy a introducir x más h. X más h, como trae un 2, obviamente elevado a la 2. Más x más h. Menos 1. ¿Ven? Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Solo ahí prácticamente, solo ahí yo estoy haciendo esto que está acá. Solo este pedacito, imagínense.
Solo ese pedacito estoy haciendo. Ahora, la otra parte, f de x significa copiar el mismo ejercicio, o sea, x a la 2. Y la h de abajo, ahí déjela, que solo es de copiarla, nada más. ¿Ok? Bien, entonces, ya especificado eso, vamos a arrancar. ¿Cómo sería entonces? Pueden verlo ahí. Copiamos f de x, igual, límite de x cuando tiende a 0, perdón, de h cuando tiende a 0. Y en la parte de aquí hice lo que les dije, miren, en la h se introdujo, en la x se introdujo x más h. Colocamos elevado a la 2 porque el ejercicio viene elevado a la 2. Y ahí termina mi chamba porque no trae más términos. Si trajera más términos, pues tengo que también introducir esa x más h en las otras x del ejercicio que traiga. Depende de lo largo que sea el ejercicio. Pero en este caso fue tan pequeño que solo quedó hasta acá atorado. De ahí que sigue, menos, y me dice que copie f de x. Bueno, la función ¿cuál es? X a la 2. Por eso copié x a la 2. Sobre h. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora lo que tengo que hacer es hacer este pedacito de aquí. X más h a la 2. Entonces veamos en el siguiente paso qué fue lo que hice. X más h a la 2 es como tener x más h por x más h. Ahí está. El x a la 2 solo lo bajé y la h también. De ahí el siguiente paso ¿cuál sería? Hacer la multiplicación de estos paréntesis, que ya saben cómo se hace. Solo se aplica la multiplicación por propiedad distributiva, ¿verdad? X por x por h, h por x, h por h. Entonces de ahí que me resulta. Como pueden ver, yo ya se los hice. De la multiplicación de aquí me sale todo esto. Ahí lo pueden ver, pero lo coloqué siempre entre paréntesis para que no me lo confundan con este x a la 2 que siempre lo estoy copiando. Y el h vuelvo a copiarlo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso pues es que yo vengo y lo que hice fue observar que aquí ellos dos son semejantes. Entonces yo los puedo sumar. Obviamente aquí el coeficiente es 1 y aquí también el coeficiente numérico es 1. Y 1 más 1 pues es 2. 2x más h. Perdón, 2xh, que serían términos semejantes. Este x a la 2 lo bajé, h a la 2 lo bajé, negativo x a la 2 bajé. Y el h otra vez lo copié. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue, jóvenes, es que yo vengo y ahí, como pueden ver, se eliminaron los x a la 2, ¿va? Porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces pues quedan eliminados. Y lo único que nos queda es 2xh más h a la 2 en la parte de arriba. Y en la parte de abajo pues nos quedaría h, ¿verdad? Así que ya pueden ver, quedó eliminado este y quedó eliminado este. Así que solo me queda lo que está acá, que es 2xh más h a la 2. Y en la parte de abajo lo vuelvo a copiar. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es notar que en la parte de arriba ambos términos tienen h. Por lo tanto, habría que recordar aquello de factor común. Entonces, ¿qué tienen en común? H. Así que le vamos a sacar la h como factor común. Aquí pueden ver que saqué h como factor común, ¿verdad? La h más pequeña aquí está. Si volvemos a ver esto, pues sacamos h y solo me queda 2x. Más tengo sacado que saqué h, pero me queda una h aquí que colocar para volver a tener h a la 2, ¿verdad? Me hace falta una h. Y vuelvo a copiar la h de abajo otra vez en la parte de abajo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que esas h's, miren, quedan eliminadas. La h de arriba con la h de abajo. Porque el objetivo es que desaparezca esa h de abajo. Porque no puede estar esa h de abajo. Porque imagínense si yo introduzco ese 0 aquí en la parte de abajo, no estaría definida la función. Entonces por eso estamos buscando al final eliminar la h de abajo. Ok, ahora ¿qué es lo único que me quedaría? El límite de h que tiende a 0, ¿de qué? De 2x más h nada más. Ahora sí, sustituyo el 0, ¿verdad? De la h. ¿En dónde? Aquí. Entonces si sustituyo ahí con el 0, ¿qué es lo único que me quedaría? Solo 2x, porque esto sería 0. Entonces solo sería 2x. Entonces f de prima
de x, o sea, derivada de x de esta función, es igual a 2x, como pueden ver en la parte de abajo. Hasta ahí usted ya terminó con su misión. Le pidieron encuentre f de prima. Bueno, usted ya lo hizo, aquí está en la parte de abajo en amarillo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si su profesora le dice, no, pues también quiero que me encuentre y me calcule f' de negativo 3? ¿Qué significa? Significa que en la derivada, que está en amarillo, usted va a introducir el negativo 3, el valor que le dieron aquí, porque es en la derivada, no en la función, sino en la derivada, porque ahí está f de prima. Ese numerito que le dieron aquí lo va a introducir en las x de la derivada. Ok, entonces todos sabemos que la derivada es 2x. Entonces usted va a introducir ese negativo 3 en la x de la derivada. Quedaría 2, ya no 2x, sino que 2 paréntesis negativo 3. Y si usted multiplica 2 por negativo 3, le quedaría negativo 6. Y ahí absolutamente ya tendría la derivada de f cuando es la x tiene el valor de negativo 3. Bueno, eso sería un claro ejemplo de cómo calcular la derivada de una función utilizando la definición de la derivada.